el universo hay criaturas que no conocen el miedo, no porque sean valientes, sino porque, en 3 millones de años de existencia galáctica, nunca han encontrado nada que les enseñara lo que es tener miedo, hasta que conocieron al suboficial de logística, Marcus Webb, un hombre de 42 años, 1,78 m, sobrepeso moderado, café en mano, a toda hora, sin rango militar operativo, sin entrenamiento de combate avanzado, sin ninguna característica Queen. Cualquier catálogo de amenazas galácticas justificaría una segunda mirada en lo que tenía Marcus Webb. Era algo mucho más perturbador. Una hoja de cálculo y la voluntad de usarla. La estación de tránsito Kepler 7 era el equivalente espacial de un aeropuerto de conexión mal gestionado en un planeta de segundo nivel. 247 naves en tránsito simultáneo en cualquier momento dado. Carga de 36 civilizaciones diferentes con protocolos de almacenamiento incompatibles entre sí. Personal de 12 especies que no compartían ni idioma, ni metabolismo, ni concepto del tiempo. Y en el centro de todo ese caos magnífico, con una taza de café que nunca llegaba a enfriarse, porque siempre había otra taza esperando, estaba el suboficial Marcus Webb. Marcus no era un héroe, él lo habría dicho el primero con la honestidad brutal de alguien que lleva 20 años resolviendo los problemas que los héroes crean y se van sin limpiar. Era logista, el tipo de persona que los ejércitos necesitan más que a los generales, pero mencionan mucho menos en los discursos. El que garantiza que las municiones lleguen antes que el enemigo, el que sabe exactamente dónde están los suministros médicos cuando nadie más lo sabe, el que, cuando la máquina de guerra falla, ya tenía un plan de contingencia para ese fallo específico. Desde hace 3 semanas, en su historial de servicio, era una obra maestra de la burocracia resolutiva. 18 conflictos de frontera, en los que su unidad nunca había quedado sin suministros. 4 veces, condecorado por eficiencia operativa. Una vez mencionado, en un informe del Comando Galáctico, como el factor que había hecho posible una victoria que ninguna simulación táctica había predicho. Ese informe describía como una ofensiva que había estado a punto de colapsar por fallo de cadena de suministro. Había sido sostenida durante 6 semanas adicionales, gracias a lo que el informe llamaba improvisación, logística de nivel excepcional. Lo que el informe no capturaba completamente era la imagen de Marcus Webb a las 3 de la madrugada, con su 10ª taza de café, reorganizando mentalmente rutas de abastecimiento para una flota que operaba en territorio sin mapas previos, usando datos incompletos, con la calma absoluta del Win que ha hecho esto suficientes veces como para saber que siempre hay una solución si miras el problema desde el ángulo correcto. El problema era que los Frey no sabían nada de esto. Los Fred eran la civilización más antigua activa en el sector galáctico occidental. 3 millones de años de historia continua. Una inteligencia colectiva que procesaba información a velocidades que hacían que las supercomputadoras humanas parecieran abacus. Una presencia en el cosmos tan establecida que habían visto nacer y morir a civilizaciones enteras que la humanidad todavía no había descubierto y en 3 millones de años, los Bred habían catalogado todas las formas conocidas de amenaza galáctica en supernovas, en colapsos de agujeros negros, guerras entre imperios
plagas que borraban especies enteras, inteligencias artificiales que superaban a sus creadores, entidades de dimensiones superiores que existían fuera de la comprensión normal del espacio-tiempo. Habían catalogado todo esto y habían sobrevivido a todo esto, pero no tenían una categoría para lo que Marcus Webb estaba a punto de hacer, porque lo que Marcus Webb iba a hacer no era atacar, no era conquistar, no era amenazar, iba a hacer su trabajo. Los Fred llegaron a la estación Kepler 7 por primera vez en el año 2318. No era una visita diplomática oficial, no era una misión de reconocimiento. Era algo que, en el vocabulario Brett, se traducía aproximadamente como una inspección de rutina de infraestructura de tránsito menor, el equivalente cósmico de cuando un inspector de sanidad visita un restaurante de barrio. La delegación Brett constaba de 3 entidades. En su forma visible para humano, eran algo entre niebla y geometría, estructuras de luz que cambiaban de configuración dependiendo de qué procesaban en cada momento, cuando estaban en reposo o siendo amable. Su forma era aproximadamente esférica con extensiones luminosas suaves. Cuando estaban sorprendidos o procesando algo nuevo, se fragmentaban brevemente en patrones angulares que los observadores humanos habían descrito como a un cristal, haciéndose anónicos en cámara lenta. La embajadora Vrahethen, representante de 3 millones de años de historia cósmica, materializó en la oficina de administración de la estación, con la serenidad de quien ha visitado 10.000 instalaciones similares en 10.000 sistemas diferentes, y espera exactamente lo mismo en todas ellas. Encontró a Marcus Webb. Marcus no estaba en su escritorio, estaba debajo de él, recableando manualmente un sistema de gestión de datos que había fallado por tercera vez esa semana y que el departamento de mantenimiento había clasificado como prioridad baja en su lista de reparaciones. En su escritorio, arriba, había 3 tazas de café, en diferentes estados de temperatura, una pantalla con 26 pestanas abiertas y una nota adhesiva amarilla que decía: estamos buscando al administrador de esta instalación. Una pausa. Desde debajo del escritorio, sin asomarse, llegó una voz: soy John. Un segundo. Otro momento de silencio. Los Vred intercambiaron la configuración geométrica, que en su lenguaje no verbal significaba algo entre confusión y recalibración de expectativas. Usted es el administrador principal de la estación Kepler 7, suboficial de logística, a cargo de operaciones. Sí, Marcus Webb. Lo siento. Este conector lleva 3 días dándome problemas. Marcus salió de debajo del escritorio. Tenía polvo en el uniforme y una mancha de aceite de maquinaria en la manga derecha. Miró a los 3 Red con la misma expresión con que habría mirado a un proveedor que llega tarde. Elthin, supongo. Tenemos su inspección programada para las 14 horas. Son las 13:40. Hay 2. No me importa que lleguen pronto, pero necesito otros 18 minutos para terminar esto. El sistema de inventario del sector D va a fallar esta noche, y eso va a crear un problema en cadena que me va a tener despierto hasta las 4 de la mañana. Hay café. Se lo recomiendo si su metabolismo lo permite. Elthin. En 3 millones de años de visitas de inspección a instalaciones de tránsito, nunca había sido recibida de esta manera. En instalaciones Breath, los administradores se presentaban con 30 minutos de anticipación, en atuendo formal, con toda
la documentación preparada y un discurso de bienvenida. Protocolario de no menos de 4 minutos. Este humano estaba debajo de un escritorio, recableando algo, y le había pedido 18 minutos. El Thing procesó esto como si fuera la primera vez en 3 millones de años que algo no encajaba en ninguna categoría conocida. Tomaremos el café. La inspección formal comenzó a las 14 horas exactas. Marcas Webb apareció en la sala de conferencia, con el uniforme todavía, con la mancha de aceite, una taza de café nueva y una tableta bajo el brazo, que contenía, según Elfin pudo observar, no menos de 400 páginas de documentación operativa. Los Fred habían enviado con anticipación su lista estándar de inspección. 147 preguntas categóricas sobre operaciones de la ESTA, protocolos de seguridad, gestión de residuos interestelares, eficiencia de rotación de carga y cumplimiento con los tratados de tránsito galácticos. Instalaciones bien gestionadas típicamente necesitaban 2 días para preparar respuestas satisfactorias. Voy a responder las preguntas en orden inverso, porque las preguntas del 140 al 90 son todas consecuencia de las del 89 al 50. Y si las respondo en ese orden, vamos a estar aquí 4 horas. Repitiendo contexto, empezamos por el final. Elfin abrió la boca para objetar el protocolo. Márquez ya había pasado a la primera respuesta. Lo que siguió fue, según los registros que Elfin presentaría más tarde a la Asamblea Vred, las 63 horas más informativamente densas que cualquier entidad Vred había experimentado en el sector occidental. Marcas respondía preguntas antes de que terminaran de formularse, no porque leyera mente, sino porque, como explico en un momento de pausa, había tenido exactamente esta inspección con 3 civilizaciones diferentes en los últimos 4 años, y el patrón de preguntas era predecible. La pregunta 84 siempre es sobre protocolos de cuarentena biológica para carga de origen desconocido. La respuesta larga está en el anexo G y a la respuesta corta es: tenemos 4 niveles de contención, el último de los cuales es puramente físico, porque aprendimos en el incidente de Proxima 3 que los protocolos energéticos fallan cuando hay interferencia magnética, y los protocolos físicos no. El incidente de Proxima 3 está documentado en el apéndice 11. Si quieren los detalles, Elfin miró a sus colegas. Su configuración geométrica hizo el movimiento angular de quien está procesando algo que no entraba en sus categorías previas. Porque lo que Marcus Webb estaba haciendo no era responder una inspección, estaba anticipando cada posible fallo del sistema que la inspección podría identificar, explicando por qué ese fallo ya había sido considerado, documentando la solución implementada y catalogando los casos en que esa solución había sido probada bajo condiciones adversas. Era como intentar atrapar a alguien en un error en un examen y descubrir que la persona había escrito el examen, las respuestas y 3 ensayos adicionales sobre los temas relacionados, por si acaso, en suboficial web. La pregunta 72 es sobre planes de contingencia para fallo simultáneo de sistemas de propulsión en más de el 30% de las naves en tránsito. Ese escenario específico lo tuve en Kepler 4H hace 6 años. El plan que desarrollé entonces está aquí como protocolo Delta 7. Lo modifiqué después del incidente, porque descubrí que el cálculo de ventana de rescate no tomaba en cuenta la variación gravitacional del punto de Lagrange local. La versión revisada tiene
un margen de error del 2% en condiciones normales y del 8% en condiciones de tormenta de partícula. Para condiciones fuera de ese rango, hay un suplemento en el apéndice 23 que cubre los 3 escenarios que clasifico como altamente improbables, pero no imposibles. Silencio. Los Frey se comunicaban entre sí en un espectro electromagnético que los humanos no podían percibir en lo que se estaban diciendo. Traducido aproximadamente al concepto humano más cercano, era algo parecido a esto. Este ser ha planificado para fallos que no han ocurrido. Ha documentado soluciones para problemas que todavía no son problemas. Ha creado sistemas para gestionar situaciones en las que los sistemas normalmente no funcionan. Elton, ¿qué hace esta especie cuando las cosas van realmente mal? La inspección formal terminó 4 horas después de haber comenzado. Un récord para cualquier instalación de este nivel, pero Chen no se fue. Pidió permiso para hacer preguntas adicionales, no de inspección. De curiosidad, Marcus dijo que sí con la misma naturalidad con que habría dicho que sí a una taza de café adicional. Suboficial web. En nuestra base de datos sobre civilizaciones humanas, tenemos documentados aproximadamente 120.000 conflictos en su historia registrada. En la mayoría de esos conflictos, los recursos militares directos fueron el factor determinante del resultado. Usted no es un recurso militar directo, no porta armamento, no tiene entrenamiento de combate relevante. Su rango no implica autoridad de mando operativo. ¿Cómo considera usted su función en el contexto de la capacidad de conflicto de su civilización? Marcus miró a Alfine durante un momento. Luego miró su taza de café. Luego miró por la ventana de la sala de conferencias hacia el tráfico de naves en la estación. Eldin, ¿puedo preguntarle algo? Primero, por supuesto. En 3 millones de años de historia, cuando una civilización que ustedes conocían colapsó, ¿cuál fue la razón más común? Chen procesó la pregunta. En los archivos Breath había documentación de 842 civilizaciones que habían alcanzado capacidad interplanetaria y posteriormente habían dejado de existir como entidades coherentes. El patrón era bien conocido. La razón más común fue fallo de sistemas de soporte. No fue conquista militar directa, no fue desastre natural. Fue el colapso de las estructuras que sostenían el funcionamiento cotidiano. Suministros, comunicación, coordinación, logística, mantenimiento de infraestructura crítica. Marcus asintió. Entonces, ya sabe exactamente qué hago yo. Otro silencio. Esta vez diferente. Porque IoT, en el momento en que proceso esa respuesta, hizo algo que en 3 millones de años de existencia nunca había tenido razón de hacer. Recalculo la amenaza potencial de la humanidad desde cero. No porque los humanos tuvieran mejores armas, no porque su flota fuera más grande, no porque sus guerreros fueran más feroces, sino porque acababa de entender que detrás de cada flota humana, detrás de cada operación militar, detrás de cada expansión territorial, había personas como Marcus Webb. Personas que habían anticipado cada fallo posible antes de que ocurriera, que habían documentado soluciones para problemas que todavía no existían, que podían sostener operaciones en condiciones en que cualquier otro sistema habría colapsado. Los humanos no ganaban guerras con sus soldados, las ganaban con sus logistas. Eltham pidió permiso para quedarse en la estación una semana adicional al marco. Dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera,
siempre que su delegación no interfiriera con las operaciones de carga del sector C, porque había 3 naves de suministros médicos con ventana de descarga crítica en los próximos 4 días en el fin. Confirmo que no interferirán con el sector. Sé lo que siguió. Fue una semana que Elthin describió en su informe posterior como la experiencia de observación más perturbadora en la historia de los registros. Brett. El primer día, Marcus recibió notificación de que una de las naves de suministros médicos había reportado fallo de motor menor y llegaría con 16 horas de retraso. En cualquier otro sistema, esto habría causado una cascada de reprogramaciones que habría afectado a 12 naves adicionales. Tenía ese plan de contingencia preparado de antemano. Tengo planes de contingencia para los 27 tipos de retraso más comunes. El fallo de motor menores. El tipo 4. Los tipos 1 al 10. Los tengo automatizados. El 11 al 27. Requieren ajuste manual. Pero el marco ya está hecho. Paso más tiempo preparando contingencias que gestionando operaciones normales. Porque las operaciones normales, generalmente, se gestionan solas. El segundo día, hubo un conflicto diplomático entre 2 civilizaciones, miembro cuya carga había sido almacenada en sectores adyacentes por un error de catalogación. La situación tenía potencial para convertirse en un incidente formal que habría requerido mediación. Galáctica en Marcas resolvió el conflicto en 22 minutos, reubicando la carga de una de las partes a un sector nuevo y ofreciendo a ambas civilizaciones descuentos en tarifas de almacenamiento futuras que había negociado previamente con la administración de la estación como contingencia para exactamente este tipo de situación diplomática. Usted había negociado esos descuentos anticipando un conflicto diplomático. Anticipo conflictos diplomáticos cuando pongo carga de civilizaciones con historia de tensión comercial en sectores adyacentes. Había una probabilidad del 31% de incidente. Basándome en el historial de las 2 partes, prefiero tener la solución lista antes de necesitarla. El tercer día fue cuando Elthin empezó a sentir algo que en 3 millones de años de existencia colectiva, los Brett nunca habían necesitado nombraran porque lo que observaba en Marcas Web no era heroísmo, no era poder, no era ninguna de las cosas que, en todos los catálogos conocidos de amenazas galácticas, requerían una respuesta o una precaución. Era algo más fundamental, más antiguo, en cierto sentido, más imparable. Era preparación sin límite. Marcus Webb no reaccionaba a los problemas, los anticipaba. Y cuando aparecía un problema que no había anticipado, lo documentaba inmediatamente y creaba un protocolo para la siguiente. ¿Besan? En 3 millones de años. Los Freehead habían aprendido a gestionar casi cualquier tipo de amenaza porque habían sobrevivido a casi todo, pero siempre habían gestionado las amenazas cuando aparecían a los humanos, representados en este momento por un suboficial con mancha de aceite en el uniforme y una taza de café perpetuamente en la mano. Gestionaban las amenazas antes de que existieran, y eso, descubrió Elthin, era exactamente lo que hacía que la humanidad fuera imposible de sorprender. El séptimo día, Elthin pidió una reunión privada con Marcus. Marcus dijo que tenía 20 minutos entre las 17 y las 17:20, porque a las 17:20 tenía una revisión de inventario que no podía posponer a Elthin. Acepto los 20 minutos, an suboficial. Webb, en esta semana he observado cómo usted gestiona
una instalación de 247 naves simultáneas, con un nivel de eficiencia que nuestros modelos de análisis clasifican como estadísticamente improbable para el tamaño de su equipo y los recursos disponibles. He observado cómo anticipa, categoriza y resuelve problemas antes de que se conviertan en crisis. He observado que tiene documentación para situaciones que ninguna otra instalación similar ha considerado posible. Tengo una pregunta. Adelante. T. ¿Cuántos de ustedes hay? Marcas, bajo la taza de café. A la miro. Miro a Elthin. ¿Cuántos de quienes son personas como usted, con esta forma de pensar, con esta capacidad de anticipación sistemática, con esta metodología de preparación para lo que todavía no ha ocurrido en nuestra base de datos sobre civilizaciones humanas? Hemos catalogado sus líderes militares, sus científicos, sus diplomáticos, sus ingenieros. Pero no teníamos una categoría para esto, para lo que usted hace. ¿Cuántos son? Márquez pensó en esto. Durante un momento pensó en sus colegas, en los otros logistas que conocía en las 23 estaciones de tránsito del sector, en los especialistas de suministros de las flotas, en los coordinadores de mantenimiento, en los administradores de inventario, en los planificadores de contingencias, en los analistas de cadena de suministro, en todos los que, como él, eran invisibles en los discursos de victoria, pero sin los cuales no habría habido victoria. Y luego pensó en el número real. En el sector occidental solo hay aproximadamente 400.000 personas con algún nivel de formación en logística operativa avanzada. A nivel galáctico humano, la cifra es probablemente alrededor de 40 millones. Pero esos son los especializados. Formalmente, si cuenta a cualquier persona humana con hábito de planificación anticipada como metodología de vida cotidiana, el número es considerablemente más alto. Elthin procesó esto a sus colegas, que habían estado en silencio durante toda la conversación. Empezaron a hacer el movimiento geométrico angular, que en su lenguaje corporal corresponde a procesar información que reformatea categorías fundamentales. 40 millones de especializados. Ansí, más o menos. Silencio en un silencio muy largo ni. Entonces, Elthin hizo algo que ningún Vreth había hecho en 3 millones de años de existencia registrada. Le preguntó a Marcas si podía ver su manual de contingencias completo. No, para la inspección. No, por protocolo. Por primera vez en la historia de su civilización, los Vreth querían aprender algo de una especie más joven, porque en 3 millones de años habían sobrevivido todo lo que el universo les había lanzado reaccionando a ello, y acababan de encontrar una civilización que llevaba miles de años practicando cómo no tener que reaccionar, porque ya había planeado para ello. Y eso, decidieron los Vreth, era la cosa más aterradora que habían encontrado en 3 millones de años. No porque fuera una amenaza, sino porque hacía que todo lo que habían considerado suficiente para sobrevivir pareciera improvisación. El informe de Elthin a la asamblea Vreth fue el documento más largo presentado en la historia de esa institución, en 4.000 páginas. Documentación completa de la semana en Kepler 7. Análisis de los protocolos de contingencia de marcas web. Evaluación de lo que la presencia de 40 millones de personas con ese nivel de capacidad sistemática implicaba para cualquier civilización que considerara a los humanos como adversarios potenciales. A las conclusiones
del informe se convirtieron en política. Fred, de manera permanente, la primera conclusión decía, en la traducción más precisa posible al concepto humano, la humanidad no es peligrosa porque sus guerreros sean formidables. Es peligrosa porque la estructura que sostiene a sus guerreros es prácticamente indestructible. Cada vez que una operación humana parece estar al borde del colapso, hay alguien, como el suboficial Webb, que ya tenía documentada la solución hace semana. No atacar a esta civilización no es cobardía, es reconocer que no existe el elemento de sorpresa cuando el adversario ya ha planeado para tu sorpresa. La segunda conclusión era más corta. Recomendamos alianza, no porque los necesitemos, sino porque la alternativa es pasar los próximos 3 millones de años intentando superar a gente que lleva milenios practicando exactamente eso. Marcos Webb nunca supo que su semana de inspección había generado un informe de 4.000 páginas que había reformateado la política exterior de la civilización más antigua del sector galáctico, Lusupudus Annus, Mastag. Cuando un representante, Brett, se presentó en su nueva asignación, en la estación Proxima 9 Seon, un mensaje oficial de la Asamblea y una solicitud a la Asamblea, Brett quisiera invitar al suboficial Mark Webb a una serie de consultas sobre metodologías de gestión de contingencias. A cambio, la Asamblea está preparada para compartir 3 millones de años de archivos sobre incidentes de fallo de infraestructura galáctica que podrían ser útiles para su trabajo. Márquez bajó su taza de café, admiró el mensaje, admiró el archivo de incidentes que el representante había traído como muestra. 40.000 páginas de documentación sobre fallos de sistemas de soporte en civilizaciones que ya no existían. Cuando empezamos, la respuesta del representante Brett fue procesada por la Asamblea como el momento en que comprendieron definitivamente por qué la humanidad era diferente a cualquier civilización que habían conocido. No había negociado, no había pedido términos, no había preguntado qué obtendrá a cambio. Su primera pregunta había sido sobre el calendario, porque para Marcos Webb la oportunidad de aprender sobre 40.000 fallos documentados de sistemas de soporte en civilizaciones extintas no era una recompensa diplomática, era material para un nuevo conjunto de protocolos de contingencia. Y eso, concluyeron los Brett, era exactamente la diferencia. Y esa es la historia de cómo un suboficial con una taza de café y una hoja de cálculo enseñó el miedo a la civilización más antigua del universo, no con armas, no con ejércitos, con algo que la galaxia no había visto hacer de esta manera antes. Planificación sistemática, documentación obsesiva y la negativa tranquila a que nada que hubiera pasado antes volviera a sorprenderle. Si esta historia te resuena, si en algún momento reconociste algo de ti mismo o de alguien que conoces en Marcos Webb, si alguna vez has sido la persona que ya tenía el plan de contingencia cuando todos los demás todavía estaban procesando el problema, entonces suscríbete. El universo necesita más logistas. Dale like, comparte esta historia y comenta aquí abajo cuál fue el momento que más te impactó. La pregunta de Altain sobre cuántos hay, la respuesta de Márquez sobre el calendario, o ese informe final que reclasificaba a toda la humanidad, con una nota que decía no subestimar la logística
Cada semana traemos nuevas historias donde la humanidad demuestra que el universo todavía no sabe completamente con quién está tratando. El ejército más imbatible no es el que tiene las mejores armas, es el que nunca se queda sin suministros.